A ver, jóvenes, confirmen, ¿están viendo la diapositiva? Está cargando, doctor. Ya. Ya. ¿Se ve? ¿Ya cargó? Ya cargó, doctor. Está en la carátula. Ya. Ya. Listo. También James Valdivia, ¿no? Estás acá. James Valdivia. Bueno, el día de hoy nos toca tratar pues una pequeña recapitulación de lo que ya hicimos en casos clínicos. ¿Cuál viene a ser la relevancia de que nosotros estudiemos el Mycobacterium? ¿Por qué es importante en nuestro país? A ver, ¿qué opinan? Por la Porque la incidencia. tuberculosis todavía sigue activa en el Perú. Porque es una enfermedad prevalente. A ver, levanten su manito. ¿Quién quiere participar? Tengan en cuenta que ahora tenemos que hacer una calificación de intervenciones. Por eso que, a ver, vamos a ver. A ver, ¿quién está acá? A ver, Lilian Lobón, a ver, ¿qué opina? Doctor, yo considero que es importante debido a que en el Perú pues la tuberculosis todavía está presente y es además de que es una enfermedad pues que va a generar distintas patologías en las personas y se puede transmitir con facilidad porque no se llega a Está detectar. correcto. Ya. ¿Y qué enfermedades puede producir principalmente? A ver, Dalí Champi. A ver, Dalí Champi, ¿qué opina? Yo opino que es importante saber del tema de tuberculosis en el Perú porque antes de la pandemia las estadísticas eran bastante elevadas. Claro, ese es el problema actual, ¿no? Es uno, que esta enfermedad es bastante contagiosa. Dos, que va a comprometer pues seriamente en lo que es todo nuestro organismo, especialmente la parte pulmonar. Y también puede comprometer pues otras partes también de la economía, como puede ser el sistema nervioso central, el aparato renal, también puede estar a nivel digestivo, a nivel también cutáneo. Entonces, va a complicar, pero también aquí, ¿a qué grupo es el que ha comprometido de alguna manera en los países desarrollados? Porque hasta hace unas décadas esta enfermedad era la enfermedad de los países pobres. Por eso es que también los países grandes ni le daban importancia, ni le tomaban, ni hacían mayores estudios, no, nada. Todo lo dejaban, era la enfermedad de los países pobres. Pero ¿por qué ahora en los países desarrollados también hay una preocupación? A ver, Lady Sanabria. Porque últimamente se ha visto un incremento también en casos de tuberculosis en los países que no necesariamente son pobres. ¿Por qué? Y esa es la razón por la cual los países, pues ahora adinerados, los países del primer mundo, también se preocupan por la tuberculosis. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha habido un rebrote en ellos? ¿En qué población? A ver, María Núñez. Debido a diferentes factores, también puede ser de acuerdo a su nutrición, puede ser que estén desnutridos o que tengan mucha prevalencia al alcoholismo o enfermedades que los estén A ver, debilitando. lo voy a orientar más o menos. Es debido a la aparición de unas enfermedades nuevas. ¿Qué enfermedades nuevas? Doctor, ¿puede ser el SIDA, por ejemplo, su asociación con el SIDA? Es su asociación,
Claro, pues, es a partir de la aparición del VIH, ¿no? Porque tengan en cuenta que sí es el estadio final de la enfermedad de la infección por VIH, pero en sí la infección es por el virus de inmunodeficiencia humana. Y es a partir de la década de los 80, en el año 81, que aparece este virus y comienza pues a propagarse de una manera bastante rápida. Primero en las poblaciones homosexuales y luego en las heterosexuales. Pero ¿qué lleva en sí esta enfermedad? Inmunosupresión. A eso es lo que lleva la infección por el VIH. ¿Y qué pasa con las personas que han tenido contacto con el micobacterium y que son inmunocompetentes? Se va a formar lo que es un granuloma, ¿no? Y en sí lo que hace el organismo es encapsular al micobacterium y contenerlo por años. Puede ser hasta que el paciente se muera. Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene una inmunosupresión? Ese granuloma se va a deshacer y el micobacterium va a aflorar y va a comenzar a producir infección. Es lo que llamamos nosotros, son pacientes que tienen infección latente. Y eso es lo que sucedió en los países desarrollados. Tenían un montón de población bien nutrida, bien inmunocompetente, pero una vez que aparece el VIH, comienza a aparecer la inmunosupresión. Y por eso es con que comienzan a aumentar otra vez los casos de tuberculosis. Y como esta enfermedad también, este microorganismo crea fácilmente resistencia, comienzan pues a aparecer distintas cepas. Y dentro de eso están pues inicialmente las monoresistentes, luego aparecen las MDR y finalmente las XDR, que son pues las más, las más nocivas, ¿no? Las más graves, las que producen pues infecciones casi, que podría decirse que el paciente pues ya queda desahuciado. Pues esa es la importancia de esta enfermedad, por qué nosotros estamos estudiando esta enfermedad, o este microorganismo. ¿Ha cambiado la diapositiva? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar este microorganismo? ¿Qué propiedad tenía? Doctor, Es que par. Los ácidos glicólicos. su estructura se parece a la de una bacteria gram positiva, perdón. ¿Por qué? Porque hay bastantes peptidoglicanos. Ajá. ¿Quién está hablando? Andrea Salinas. Andrea Salinas. Pero también, tú misma, Andrea. ¿Cuál es el principal componente o el componente característico de esta pared? Hasta ahí está bien. Tiene abundante peptidoglicano, se parece a una gran positiva. Pero, ¿qué más? ¿Qué le caracteriza a la pared de una micobacteria? Los ácidos micólicos. Claro, es la presencia de los ácidos micólicos, y es lo que estamos detallando pues en la diapositiva, ¿no? En la pared celular tiene alto contenido de ácidos micólicos, que esa da su principal característica, alcohol ácido resistente. ¿Y nosotros dónde evaluamos esta propiedad de alcohol ácido resistente? En la La coloración. coloración de Zinc-Nielsen. Sí, bien. En la coloración de Steele-Nielsen. ¿Quién ha dicho eso? Caguana, doctor. Ya. Entonces, es a través de la coloración de Steele-Nielsen donde nosotros vamos a evidenciar esta propiedad de alcohol ácido resistente. Tengan en cuenta que también este microorganismo no tiñe con la coloración de Gram. ¿Y por qué? Porque no puede entrar el colorante dentro de él para teñirlo. Y por eso usamos calor en el otro para lograr abrirlo y para que entre el colorante. Ajá. Porque no van a entrar, pero durante todo el procedimiento de la coloración de Gram, en ningún momento suministramos calor, como lo dice su compañero James Valdivia, ¿no? Sí, doctor. Ya. Y como no suministramos calor, tengan en cuenta que también la pared bacteriana de este microorganismo pues también tiene componentes séricos. Entonces tienes desde una naturaleza cerosa, lipídica, de tal manera que cuando está a temperatura pues ambiente es totalmente impermeable. Y nosotros al suministrar calor lo que vamos a hacer es permeabilizar esta pared. Y es lo que nosotros utilizamos en la coloración de Steele-Nielsen que vamos a ver más adelante. Entonces es extremadamente resistente a los ácidos, álcalis, entonces propiedad que se emplea también para su aislamiento. No resiste el calor, ¿ya? Y eso también es importante, tampoco a la radiación ultravioleta y también a la acción del fenol. El fenol al 5% es un desinfectante que lo vamos a utilizar para superficies inertes, para poder también eliminar este microorganismo.
¿Qué características generales? Ya las hemos ido mencionando, ¿no? No tiñe con la coloración del grano. Es un bacilo alcohol ácido resistente. Otra propiedad importante es que es aerobio estricto. Solamente puede crecer en presencia de oxígeno. Y en condiciones especiales también podría crecer en microaerofilia, pero principalmente en todas las condiciones donde hacemos siembra, hacemos cultivo de este microorganismo, lo hacemos en condiciones en presencia de oxígeno. ¿Qué más? Es inmóvil. Y en la imagen lo que tenemos es una coloración de Ziehl-Neelsen. ¿Y qué es lo que vamos a resaltar aquí? Toda la coloración de fondo viene a ser a través del azul de metileno, pues que todo se ve azul. Las células con nucleadas, es decir, las células epiteliales, los neutrófilos, todo lo que veamos, y también los otros microorganismos los vamos a ver de color azul, que está teñido con la coloración de fondo. Pero lo que sí tiñe de color rojo, es a través de la fucsina básica fenicada. Y es lo que asume este microorganismo. Por eso se ve de un color fucsia, de un color rojo. Y eso ya lo vamos a entender cuando veamos el fundamento de la coloración de Ziehl-Neelsen. Y estos son todos los procedimientos que, bueno, es lo que hubiéramos visto pues en laboratorio, ¿no? Generalmente las baciloscopías se indican de manera seriada. ¿Y por qué se indican de manera seriada? ¿Cuál sería el fundamento? Generalmente se indican 3 muestras en distintos días. El paciente tiene que traer su muestra de esputo. ¿Por qué tiene que ser seriado? Para aumentar la sensibilidad de la prueba. ¿Quién ha dicho eso? ¿Caguana? Sí, doctor. Ya. Entonces es para aumentar la sensibilidad, es para aumentar la probabilidad de que mi baciloscopía sea positiva. Porque tengan en cuenta que digamos, si me hubiera salido una cruz o pauci bacilar, significa que mi muestra de esputo tiene 10.000 bacterias por microlitro de muestra. Pero a pesar que tiene 10.000 solamente, pues yo voy a visualizar muy poquísimas. Entonces, una manera de poder mejorar esta sensibilidad es tal como lo mencionó su compañera, pidiendo de manera seriada las muestras. Y tengan en cuenta que también acá se evalúa la calidad de la muestra. Lo que se solicita es esputo y no saliva. ¿Cómo ustedes pueden distinguir entre esputo y saliva? Cuando tiene más Por las de células 25 epiteliales. Tiene que tener menos de Células 10 por campo y células menos de A 10 epiteliales. ver, células. María de Martini, ¿no? Es la que está interviniendo. Sí, doctor. Ya. A ver, ¿por qué? ¿Cómo distingues Cuando, la saliva del esputo? cuando tiene más de 25 a 50 polimorfonucleares por campo y menos de 10 células epiteliales. Ajá, esa es una condición microscópica y es correcto, está muy bien. Pero también nosotros también podemos evaluar esta muestra macroscópicamente. Y cuando una muestra está totalmente pues, licuada, transparente, entonces eso me indica ya macroscópicamente que se trata de saliva. Algunas veces los pacientes también, ¿cómo lo hacen si es que no son supervisados? Agarran su botellita de agua, hacen gárgaras y escupen en el frasco de recolección de muestra, lo cual es totalmente incorrecto. La toma de muestra tiene que ser supervisada cuando está en el centro de salud. Y se tiene que evidenciar pues, que es una muestra que tenga partículas de pus, que tenga partículas densas, para poder definir que se trata de un esputo. Ya si tienen la facilidad de tener un laboratorio, entonces previamente mandan la muestra y verifican la cantidad de polimorfonucleares y la cantidad de células epiteliales. Si la cantidad de polimorfonucleares, tal como lo ha mencionado su compañera, es de 25 hasta 50, está correcto. Y menos células epiteliales, entonces está bien. Tiene que tener menos de 10 células epiteliales por campo microscópico. Y esto observado con un objetivo de 40, es decir, 400 aumentos. Aparte, la condición del frasco es un frasco estéril, que tiene que ser transparente para que puedan ver lo que está dentro. Tiene que estar rotulado correctamente. Si se les llega una muestra que no está rotulada, automáticamente esa muestra se rechaza. Ha habido problemas en los cuales ha habido un entrecruzamiento de muestras. Y por ese entrecruzamiento a veces un paciente ha terminado siendo falsamente positivo y otro falsamente negativo.
y eso ya se presta para problemas médicos legales. Entonces, una vez que ya tenemos todas las condiciones de nuestra toma de muestra y nuestra muestra es la idónea, pasamos a marcar nuestro portaobjetos. Generalmente lo que se utiliza acá para el estudio de vaciloscopías es lápiz con punta de diamante, ya que esas láminas van a estar numeradas permanentemente y así va a quedar. Porque si lo marcáramos con, ya sea con lápiz de cera o con un plumón de tinta indeleble, el peligro es que se pueda borrar y se pueda quedar sin identificar esa lámina. Por eso es que se utiliza el lápiz con punta de vidrio o con punta de diamante, para que pueda quedar marcada con el número de la muestra permanentemente. Después, vamos a utilizar aplicadores para poder coger la muestra y extenderla en nuestra lámina portaobjetos. Y vamos a utilizar asas de palo o asas de plástico. ¿Por qué no utilizo asa de micrón, de metal? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Doctor, creen? ¿se debe usar de madera Porque para desecharla después? Ya, está bien, pero ¿y por qué no puede ser de metal o de micrón? Podría causar otras reacciones y variaría la Porque cuando muestra. se podría calentar, se podría generar aerosoles y las bacterias podrían estar en el aire. Ese es el principal motivo. Cuando ustedes utilizan un asa, caguana, ¿no? Sí, doctor. Ya. Cuando ustedes utilizan un asa de metal, es porque después en un mechero la van a quemar, ¿no? Pero ¿qué sucede si ustedes cogen una muestra de esputo y está positiva, y estuviera positiva con 3 cruces, ¿no? Y ustedes la van y la queman al mechero? Va a comenzar a salpicar, y al momento de salpicar se crean microaerosoles. Y en esos microaerosoles, en esas gotitas microscópicas de muestra, está flotando junto con el micobacterio. Entonces aumentan el riesgo de que tanto el operador como también toda la zona del laboratorio quede contaminada. Por eso es que se utilizan aplicadores de palo, de madera, o si no, aplicadores de plástico, porque tú coges la muestra y automáticamente la eliminas en un recipiente que tenga lejía al 5%. Entonces, se coge la muestra, se debe seleccionar la partícula más purulenta y se suministra en la lámina portaobjetos. Luego, con este mismo aplicador de palo de plástico, van a extender la muestra, más o menos en una medida, un extendido de 2 por 1 centímetros. Y lo tienen que hacer de una manera uniforme. No puede ser que queden grumos en un lado y quede poca muestra en otro lado. No, tiene que extenderse todo de manera uniforme. Una vez que se ha extendido de manera uniforme y se seca nuestra muestra, pasamos al procedimiento de fijación, en la cual nosotros tenemos que pasar rápidamente por la flama de un mechero nuestra lámina, sin que ésta se llegue a calentar demasiado. Unas 2 a 3 veces hacemos ese procedimiento. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Ya empezamos la coloración, la tinción de Sil-Nielsen. Colocamos nuestras muestras, nuestras láminas ya extendidas y fijadas en una gradilla, una rejilla, perdón. Y posteriormente agregamos la fucsina básica fenicada. Y en todo de tal manera que cubra toda la lámina, toda la lámina. Posteriormente a ello, ¿qué hacemos? Por debajo de la lámina vamos a calentar todas nuestras muestras, pero sin que la coloración, el colorante, llegue pues al punto de ebullición. Solamente calentamos hasta que se emita un vapor. Y esto lo hacemos hasta que se emitan 3 veces este vapor. 3 vapores, ¿no? Lo que se habla así, 3 vapores. Termino con el tercer vapor y espero 5 minutos a que enfríe la muestra. Todo el preparado. Posterior a ello, ¿qué hago? Enjuago toditas las láminas, todas mis muestras, todas mis láminas, con agua común. Se enjuaga y posteriormente a ello se cubre con el decolorante, que viene a ser el alcohol ácido al 3%. Se cubren todas las muestras durante 3 minutos. Luego se enjuaga con agua común y después se cubre todas las muestras con azul de metileno y se deja 1 minuto de incubación.
Después se lava otra vez con agua y se deja secar al aire. Entonces ya quedan listas nuestras muestras para hacer la lectura. Tengan en cuenta que una vez que se haga la lectura, nosotros tenemos que hacer esta lectura con objetivo de 100, es decir, con el objetivo de inmersión a 1000 aumentos. Y se tiene que leer todo el extendido. Si no encuentro ningún bacilo, alcohol ácido resistente, tengo que hacer lectura de todo el extendido de la muestra, que equivale más o menos entre 200 a 300 campos, en búsqueda de bacilos alcohol ácido resistentes, ya para poder después dar el informe de nuestra baciloscopía, en la cual se va a dar informe pues si es un resultado paucibacilar, si es que es de una cruz, 2 cruces o hasta 3 cruces, que eso lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos la definición del Nielsen de nuevo, pero acá vamos a entender lo que es el fundamento. Acá primero estamos con la fijación. Están todas nuestras muestras fijadas. Acá tenemos microorganismos alcohol ácido resistentes y también los que no lo son alcohol ácido resistentes negativos. Todos están vacíos, ¿no? Porque no hemos aplicado nada, aún no hemos empezado la coloración. Entonces hemos fijado nuestra muestra y procedemos a hacer la coloración. Primero con la fucsina básica fenicada. Entonces, ¿qué va a pasar en ambos microorganismos? Acá va a ingresar de frente, acá no hay ningún problema. Acá sí no va a ingresar, pero para eso nosotros hacemos el suministro de calor. Calentamos la muestra y hacemos que se emitan 3 vapores. Al momento de calentar la muestra, lo que hacemos es que todas esas moléculas que están séricas, que hacen que esta pared celular de la micobacteria sea impermeable, se permeabilice. ¿Se acuerdan que esto yo les hice en la analogía más o menos cuando ustedes comían pues su chupe, ¿no? Comían un chupe o su caldo que está con bastante grasa. ¿Qué pasa pues si es que se les enfría el caldo? La grasa se va a poner dura, ¿no? Al borde del plato. Ese es igualito la grasa que hay presente o las ceras que hay presente a nivel de esta pared. Cuando está a temperatura ambiente es totalmente dura, es impermeable. Pero una vez que ustedes suministran calor, se va a permeabilizar y va a permitir el ingreso de la fucsina fenicada. Se enfría nuestra muestra, entonces otra vez esta pared se va a volver impermeable. En cambio acá no sucede nada, pues acá la pared, acá ha entrado normalmente la fucsina fenicada. Al momento de enjuagar van a quedar así, las dos pintadas de rojo. Es aquí donde hay la diferencia, al momento de hacer la decoloración con el alcohol ácido al 3%. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá la pared está totalmente impermeable, entonces va a pasar el decolorante y no va a suceder nada, va a retener el color, como son alcohol ácido resistentes. Acá la pared sigue siendo permeable. Entonces, ¿qué va a suceder? De un solo golpe se va a decolorar. Se va a perder todo el colorante, toda la fucsina básica fenicada. Se enjuaga y después colocamos el colorante de contraste, el colorante de fondo, que viene a ser el azul de metileno. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Esto sigue estando impermeable, la pared sigue estando impermeable, no va a dejar pasar nada, ni el azul de metileno, entonces va a permanecer así rojito. Acá ya está decolorada, la pared es totalmente permeable, entonces va a asumir pues el colorante de fondo. De tal manera que finalmente acá enjuagamos y al momento de observar los que tienen los bacilos alcohol ácido resistentes o las células alcohol ácido resistentes van a tener esta coloración rojiza, fucsia. En cambio, los que no tienen la propiedad van a tener un color azul y es el colorante de fondo. Ese es el fundamento de la coloración de Ziehl-Neelsen. Clasificación de las micobacterias. Bueno, vamos a tener en cuenta 2 parámetros. Tenemos las de velocidad, en cuanto a la velocidad de crecimiento, ese es un parámetro, y el otro es en cuanto a la formación de pigmentos. En cuanto a lo que es velocidad de crecimiento, tenemos micobacterias de crecimiento rápido y también de crecimiento lento. Donde encaja nuestra micobacteria, en tuberculosis, es en el grupo de crecimiento lento. Es de crecimiento lento. En cuanto al otro ítem, en formación de pigmentos. Estos pigmentos, a ver, alguien que apague su micrófono, por favor. En lo que es formación de pigmentos,
vamos a tener dos grupos, los que forman pigmentos y los que no forman pigmentos. ¿Dónde entra el Mycobacterium tuberculosis? En los que no forman pigmentos, no forman pigmentos. Dentro de los formadores de pigmentos, se van a subdividir en dos. Los que forman estos pigmentos en presencia de luz, que vienen a ser los fotocromógenos, y los que forman este pigmento en ausencia, en oscuridad, que vienen a ser los escotocromógenos. Es donde encaja el Mycobacterium tuberculosis, es de crecimiento lento y es no formador de pigmentos. Acá tenemos el Mycobacterium tuberculosis, y acá tenemos el Mycobacterium pensacea, de esta pigmentación amarillenta. El Mycobacterium tuberculosis, como lo ven, no tiene pigmentación y el crecimiento pues, es bastante lento. Un cultivo tradicional, en Agarlowenstein, Jensen o en Hogar, unos 60 en crecer. Por eso es que es de crecimiento lento. Demora pues en poder hacer toda su replicación. Hay que tener en cuenta que también de entre los microorganismos alcohol ácido resistentes, también hay otros microorganismos que tienen esta propiedad. Y entre eso tenemos a la nocardia, ese es uno, que lo tenemos. Y está también los coccidios. Los coccidios, que estos ya van a ser células nucleadas. Estos coccidios, ¿dónde los vamos a encontrar? En pacientes que estén infectados por VIH, que estén en estadio SIDA. Y estos coccidios, ¿qué van a producir a nivel intestinal? Diarrea profusa. Y esa es una de las características de también los pacientes que están en estadio final. Aparte de tener todas sus complicaciones, vienen con diarrea. Y generalmente se encuentran estos microorganismos. ¿Quiénes están aquí? Está el Cristosporidium, la Cyclospora cayetanensis, la Isospora. Y acá se ven acá sus coloraciones. Pero acá se utiliza una coloración, un variante de la coloración de Zinc, de la coloración de Kim-Jung. En sí, ambas coloraciones son lo mismo, tanto la Kim-Jung y la Zinc-Nielsen. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la coloración de Kim-Jung no se suministra en ningún momento calor. Se hace toda la coloración, pero en ningún momento se suministra calor, como sí se hace en la coloración de Zinc-Nielsen. ¿Está claro? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Continuamos. El Mycobacterium tuberculosis va a comprometer o va a estar dentro de lo que es el complejo Mycobacterium tuberculosis, también conocido como complejo complex. ¿Y quiénes van a estar aquí? Está el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium microti y otras especies más de Mycobacterium. ¿Cuáles van a ser los síntomas característicos de la tuberculosis? Está el cansancio, está la pérdida de peso. Es bastante importante este síntoma, la sudoración nocturna. Y entre esto lo más importante y lo que siempre se tiene que preguntar al paciente es una tos, si es que presenta una tos persistente por más de 15 días con flema. Y también los cuadros febriles. Entonces, todo eso compromete o corresponde para lo que es un cuadro de tuberculosis. Ahora, también tenemos a la vacuna BCG, ¿no? Tal como está en la diapositiva, que es el bacilo de Calmette y Guerin. ¿Cuál es la importancia de esta vacuna? ¿Para qué se suministra? Doctor, ¿se suministra para ¿Síntomas que no extrapulmonares haya... del tuberculosis? A ver, ¿quién opinó primero de una dama? ¿Quién es? Andrea? Yo, María del Pilar de Martín. A ver, María de Martín. ¿Qué opinas? ¿Para qué sirve la vacuna de BCG? Pues no protege a que la persona se infecte este microorganismo, solo previene que se desarrolle un cuadro grave. Ajá, se previene que desarrolle pues, los cuadros graves. A ver, creo que también un caballero puso después de ella. ¿Quién era? James Valdivia. Ya, James. Igualmente, lo que dijo mi compañera, pero los síntomas extrapulmonares como una meningitis tuberculosa, que se puede complicar. ¿Cuáles son los cuadros graves de tuberculosis? Los extrapulmonares, la meningitis,
No, pero está bien, la vacuna de BCG te va a proteger para los cuadros graves, no para todos los cuadros extrapulmonares. Te protege para los cuadros graves, pues supone que son extrapulmonares. ¿Pero cuáles son? Hasta ahí estás bien, pero cuadros extrapulmonares. ¿Pero cuáles son estos cuadros graves? A ver, ¿quién quiere participar? Tuberculosis miliar. ¿Quién dijo tuberculosis miliar? Alejandra Chávez. Ya, está bien. Ese es uno de los cuadros, la tuberculosis miliar. Y el otro es, tal como lo mencionaron sus compañeros, es también la tuberculosis meningia, que es a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esta vacuna va a defender, va a proteger de que no se produzcan estos cuadros. No va a impedir que tengas tuberculosis, pero va a ayudarte a que no tengas los cuadros graves. Ahora, ¿esta vacuna en qué consiste? ¿Qué es? Ya sabemos que es un bacilo, pero ¿un bacilo de qué? Mycobacterium bovis De atenuado. Mycobacterium bovis. ¿Quién ha dicho eso? Lady Sanabria. Ya. Entonces, esta vacuna, tal como su compañera lo dice, está hecho a partir de Mycobacterium bovis atenuado. Y es lo que se suministra. Y lo que se espera después es una respuesta pues activa, ¿no? Y lo que va a hacer al final, como les dije, es evitar que se hagan cuadros graves de tuberculosis. Vamos a ver las características generales. Pues ya hemos dicho que es de crecimiento lento. Ya en los medios de cultivo se comienza a observar pues desarrollo a partir de las 2 a 4 semanas. Y esto en medios sólidos. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de... Es niacina positivo. Es decir, que carece de las enzimas necesarias para convertir la niacina a ribonucleótido de niacina. ¿Qué más? Reduce nitratos, es catalasa positivo a medio ambiente y catalasa negativo después de calentar el cultivo a 68 grados centígrados durante 20 minutos. ¿Qué es lo que sucedería si es catalasa positiva a esa temperatura? Ya sería tácitamente que hay resistencia a una antimicobacteria, a un antimicro, a un antibiótico para micobacterias. Y generalmente lo que indica pues es una resistencia para isoniazida, cuando es catalasa positivo a 68 grados centígrados. Dentro del diagnóstico, ya dijimos que la primera prueba que se utiliza de alguna forma como screening o para detección, teniendo en cuenta que se utiliza pues un estudio seriado de 3 muestras, generalmente lo que se solicita para mejorar la sensibilidad, porque no tiene una buena sensibilidad esta prueba. Hacemos todo el extendido, toda la coloración con azul con Sil-Nielsen y hacemos pues la lectura con el objetivo de dimensión. Si no se observa ni un bacilo alcohol ácido resistente en los 100 campos y en sí en toda la lámina, entonces es un resultado negativo. Si hago mi lectura en todo el extendido de la muestra, unos 100 campos, y observo más o menos de 1 hasta 9 bacilos alcohol ácido resistentes, esto se considera dudoso o también se considera como un resultado. Y lo que queda aquí es esperar el cultivo. El cultivo es lo que nos va a definir si es que es positivo o negativo el paciente. Si es que es positivo, hay un desarrollo de colonias correspondientes a Mycobacterium de tuberculosis, ya recién se define que es un caso positivo. De una cruz, cuando observamos de 0 a 1 bacilos alcohol ácido resistentes en promedio, por campo microscópico, en 100 campos, pues lo definimos como una cruz. 2 cruces, cuando es de 1 a 10 bacilos alcohol ácido resistentes en promedio, por campo observado, en 50 campos, que se define también como positivo. Y de 3 cruces, cuando hay más de 10 bacilos alcohol ácido resistentes en promedio, por campo observado, en 20 campos observados, que se define como 3 cruces. Teniendo en cuenta que también la baciloscopía, y eso también lo vimos en los casos clínicos,
Había otra forma también de hacer el estudio por microscopía, otra forma de hacer baciloscopía. ¿Se acuerdan cuál era? Uno era con la correlación de Zil-Nielsen. El otro, ¿cómo era? ¿El MOTS? No, hijo, el MOTS es un estudio ya de resistencia, sensibilidad. Estoy hablando en lo que es baciloscopía. Baciloscopía lo hacíamos uno con coloración de Zil-Nielsen, pero había otra forma de hacer baciloscopía. Baciloscopía. Bueno, coloración Kim Jong. ¿Con qué ¿Kim Jong? coloración? de Kim ¿No Kim son Jong. con No, colorantes fluorescentes? no, hija. Kim Jong es lo mismo que el Zil-Nielsen, pero no se aplica calor. Entonces tampoco serviría para el Mycobacterium, porque en el Mycobacterium necesitamos calor. ¿Cuál vendría a ser el otro? Rojo de tiacina. ¿Colorantes fluorescentes, doctor? ¿Quién dijo Doctor eso? Middlebrook. No. ¿Quién dijo colorante fluorescente? Caguana, doctor. Bien. Ahora, ¿qué colorante fluorescente es el que se utiliza? Rojo de tiacina. El fluoruro de Truant. No. Es Rodamina. la auramina, rodamina. Y ¿Sí? rodamina. ¿Y cuál era la ventaja de este procedimiento? ¿Cuál es la ventaja Que se entre ve, se ve con luz ultravioleta. No. La ventaja de la baciloscopía con auramina es que vas a ver los bacilos fluorescentes, ¿sí? Pero lo vas a poder observar con el objetivo de 40. Es suficiente verlo con el objetivo de 40. De tal manera que vas a tener un panorama mucho más amplio y vas a poder hacer el recuento de estos bacilos de una manera mucho más rápida. En cambio, en el otro, tienes que utilizar pues el objetivo de 100. Ese es un objetivo mucho más cercano y por lo tanto más reducido. Y al ser más reducido y tener que leer todos los campos lleva mucho mayor tiempo de lectura. Pero ¿cuál es la ventaja de la coloración de Zil-Nielsen sobre la de auramina? ¿Por qué se utiliza en todos los centros de la coloración de Zil-Nielsen y no el de auramina? Por el costo. ¿Saben cuánto cuesta un microscopio óptico? Un chinito debe estar entre 2.000 y 3.000 soles. Y así tienen plata, que compran pues un Leica, un Olympus, que está entre unos 7.000, 8.000 soles. Un microscopio de fluorescencia, ¿saben cuánto cuesta? Un chinito. Está entre unos 15.000 y unos 20.000 soles. Y uno bueno, de segunda mano, estará pues unos 30.000 a 35.000 soles. Francamente, comprarse un microscopio de fluorescencia es como comprarse un auto. Por eso es que el procedimiento de auramina es caro. Y el de Zil-Nielsen es un procedimiento barato. Esa es la ventaja. Y acá tenemos, ¿no? Nuestro extendido está con abundantes polimorfos nucleares, lo cual me confirma que es una muestra de esputo. Y tenemos ahí los bacilos alcoholácidos resistentes. ¿Qué les parece? ¿Este es de 1, 2, 3 cruces o es pausibacilar? ¿3, doctor? Es de 3, porque estamos viendo más de 10 bacilos. Y les aseguro que si seguimos contando hasta los 20 campos y sumo todo y lo divido entre 20 para sacar el promedio, me va a salir más de 10. Entonces eso ya me cataloga esta muestra como de 3 cruces. Es un paciente bastante positivo. Y como ven, los bacilos pues son así alargados, no tienen esporas ni granulaciones. Y eso es importante. Hay ciertos microorganismos que también son así, bacilos alcoholáceos resistentes. Hay micobacterias también que son saprófitas y sí presentan granulaciones. Entonces, eso no es Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es la característica micromorfológica? Son bacilos alargados, a veces se agrupan así, formando de manera como de cordones,
y también a veces se pueden asociar en duplas. Entonces, esas son las características del bacilo del Mycobacterium. Tengan en cuenta que también cuando el paciente está tomando ya el tratamiento, ¿sí?, y ustedes le hacen una baciloscopía y sigue estando positivo, lo van a ver los bacilos, pero los van a ver fragmentados. Si ya ven bacilos fragmentados, ustedes tienen que deducir que es un paciente que está ya en tratamiento con medicamentos, pues, con antibióticos, antituberculosos. El cultivo. Vamos a ver que vamos a tener distintos medios de cultivo. Tenemos los que son a base de huevo, ¿ya?, los que no son a base de huevo, los que tienen agar, y los caldos. Los medios a base de huevo. Ahí tenemos el agar Lowenstein-Jensen y el agar Ogawa-Kudo. Tienen los mismos componentes, y entre ellos su inhibidor, que es el verde de malaquita, que le da esa coloración así violeta esmeralda. Pero lo que va a cambiar entre uno y otro es la fuente de nitrógeno. En el agar Lowenstein-Jensen, su fuente de nitrógeno es la asparagina. En cambio, en el agar Ogawa-Kudo viene a ser el glutamato, el Ajinomoto. Si ven el Ajinomoto es glutamato de sodio. A veces en el laboratorio, cuando no se nos acaba el glutamato de sodio, ¿qué tenemos que comprar? Ajinomoto. Y eso es lo que suplementamos para la preparación del agar Ogawa-Kudo. Esos medios son hechos a base de huevo. Los que son hechos a base de agar, si no se utiliza huevo, ahí tenemos el agar, el medio sólido, y hace el 7H10. Dentro de los caldos, acá tenemos un Middelburg, es un medio sólido. Generalmente estos medios de Middelburg se utilizan para los estudios de pruebas de sensibilidad a resistencia, entre eso está el MOTS. Los caldos, acá tenemos un caldo, y generalmente en los caldos vamos a utilizar otros medios, que van a ser el Middelburg 7H9, que es líquido, y el otro es el medio de tuboso. A veces vamos a tener pacientes que tienen tuberculosis a nivel de piel, en heridas, y una manera de poder obtener una buena recolección de la muestra es utilizando estos caldos selectivos para el desarrollo de micobacterias. Doctor, una pregunta. Sí. En todos los medios, por ejemplo, en Lowenstein-Jensen y en Ogawa, ¿crece en el mismo tiempo? Porque creo que en Ogawa crecía más rápido. En sí se utilizan los medios tiempos, sino que en el Ogawa-Kudo tiene una mejor sensibilidad. Y también no va a permitir el desarrollo de otros microorganismos contaminantes. Y como lo menciono, también crecen un poco más rápido las micobacterias. ¿Cuál es la desventaja del Ogawa-Kudo? Que no se puede utilizar este medio para las colonias que crecen en este medio para los estudios de sensibilidad y resistencia. Y esto más que todo por la fuente de nitrógeno. Y es cuando nosotros enviamos al laboratorio referencial del INS y enviamos nuestros Ogawas, allá tienen que volver a resembrar nuestras colonias en agar Lowenstein-Jensen para poder hacer los estudios de sensibilidad y resistencia. ¿Alguna otra pregunta? Listo. En lo que son las características de las colonias del Mycobacterium tuberculosis en estos medios hechos a base de huevo, tanto en el Ogawa Lowenstein-Jensen como en el Ogawa, van a tener las mismas características. Van a ser colonias con bordes irregulares. La apariencia que tienen es esta apariencia, pues, así granular, exofítica, que parecen como si fueran, pues, uno lo clasifican como coliflores, otros lo dicen como si fueran migas de pan. Y esa es la característica de estas colonias. Aparte, pues, que no tienen ningún tipo de pigmentación. No van a tener ningún tipo de pigmentación. Y el cultivo, como les mencioné, puede hacerse pues tanto en Ogawa-Kudo, en Lowenstein-Jensen, pero siempre que tiene el medio que tiene la mejor sensibilidad para desarrollo es el Ogawa-Kudo. Y también crecen ligeramente un poco más rápido en este medio. Pero el tiempo por medio que siempre se toma para poder definir un resultado
es el de 60 días. Tengan en cuenta que también en el informe y el cultivo también se dan cruces. Cuando yo veo mi desarrollo, ejemplo acá, desarrollo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 1 a 20 colonias se define como positivo, pero se indica el número de colonias. Cuando es de 21 a 100 colonias, como es acá el caso, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Entonces acá se cataloga como una cruz. Positivo una cruz. Cuando es más de 100 colonias, y están bien separadas, como la que se ve acá en el caso, este caso, entonces lo clasificamos como dos cruces. Y cuando es más de 100 colonias, pero están bien acá, entonces lo definimos como tres cruces. No se olviden, para que puedan entender el significado de estos resultados. Y en la parte del tratamiento, por supuesto que hay más medicamentos antituberculosos, pero lo que vamos a ver aquí son los más que todos los de primera y segunda. De primera línea está la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Dentro de los que estos son los que son administrados por vía oral. Y lo que es inyectable viene a ser lo que es un aminoglucósido, que viene a ser la streptomicina. Y esos son los fármacos de primera línea. Los de segunda línea, tenemos también aminoglucósidos, pero viene a ser la canamicina, la amicacina y la capromicina. Tenemos las fluoquinolonas, entonces la cipro, el ofloxacino, levo, oxifloxacino. Y otros medicamentos como está la cicloserina, el PAS, la etionamida, la proteonamida, la amoxicilina ácido-clavulánico, la rifabutina, la claritromicina, la clofazimina. Entonces ahí hay mucho más de segunda línea, de segunda línea, y también medicamentos también para el tratamiento de los XDR, principalmente. La preocupación, como les dije, es el desarrollo de las resistencias de este microorganismo. Inicialmente vimos lo que era pues las monoresistencias, es decir, a un solo medicamento, rifampicina, isoniazida. ¿Cuál creen que es la principal monoresistencia detectada, o la más frecuente detectada por Mycobacterium tuberculosis? Resistencia a la rifampicina, principalmente a la rifampicina, porque es el medicamento que se ha utilizado extensamente y hasta también lo utilizan para distintos tratamientos. Y está también el tratamiento para Staphylococcus aureus. Pero a medida que tú tratas el Staphylococcus y no sabes que el paciente tiene tuberculosis, ya le estás dejando que ese Mycobacterium tuberculosis desarrolle resistencia contra la rifampicina. Ya después se ha visto lo que es la tuberculosis MDR. ¿Y cómo se define una tuberculosis MDR? Cuando hay resistencia tanto a la isoniazida y a la rifampicina. Ese es un MDR. Y hay distintas pruebas, dentro de eso está el MOTS, dentro también está el GeneXpert, que se detectan las resistencias para estos dos medicamentos principalmente. El GRIES también detecta solamente para estos dos medicamentos. Es decir, te define que es te define si es monoresistente o es un MDR, ¿no? Pero se supone que también si sale MDR, el próximo procedimiento es el estudio, pues la ampliación de sensibilidad y resistencia a los demás medicamentos de segunda línea para definir. Y es así que encontramos también lo que es la tuberculosis XDR, que es resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, pero también a todos los tipos de fluoquinolonas y también al menos a uno de los 3 medicamentos inyectables de segunda línea, es decir, a alguno de los aminoglucósidos de segunda línea. Entonces está la capromicina, canamicina y amicacina. Y XDR, pues principalmente están presentes en la
casos en Arequipa, pero lastimosamente ya han fallecido. Principalmente estos casos XR los tenemos en Lima. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Doctor, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Para este tema no vamos a tocar la prueba de la tuberculina. La prueba de la tuberculina más que todo es para estudios de infección latente. Está más relacionado con la parte clínica, no con la parte práctica. La parte práctica, lo que tenemos que acá tocar, y es lo que estamos desarrollando, es la parte de la lectura de la parte de las vaciloscopías. Tienen que comprender cómo se hace la vaciloscopías, tenían que haber hecho las lecturas y también la lectura de los medios de cultivo. Y eso más que todo lo han debido tocar en la parte teórica. Pero haremos un recuerdo. ¿Para qué sirve la prueba de la tuberculina? ¿Para qué creen que sirve? Es un diagnóstico inmunológico. ¿Pero para qué sirve? ¿Qué te indica que un paciente tenga tuberculina positiva? Se supone que te han administrado... Que se forma la pápula. Ya, ahora vamos a recordar. El PPD, que es el derivado proteínico purificado, se suministra en la parte anterior del antebrazo, ¿no? Se va a suministrar formando una pápula. Y se le va a indicar al paciente de que durante 3 días esa zona ni la toque, ni la lave, ni le eche agua, que no le toque nada. Le suministran la pápula y también hacen un círculo alrededor con lapicero, más o menos midiendo unos 2 centímetros de diámetro. Ya, ¿qué ha pasado al día siguiente? Al día siguiente ya, pero al primer día mi paciente ha desarrollado pues una mácula, una mancha roja, y sobrepasa pues los límites del círculo del lapicero, y me indica que es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué me indica esa positividad? Es un paciente PPD positivo. ¿Qué significa? Que puede tener la reacción o que ha tenido contacto con la bacteria. O, perdón, con el tuberculino, con la Todos virus. hemos tenido contacto con el micobacterium. Todos hemos tenido contacto con el micobacterium, ¿eh? Sobre todo nosotros que somos de salud hemos tenido contacto. Pero, ¿qué significa un PPD positivo? Porque no todos los trabajadores de salud tenemos positivo el PPD. ¿Qué significa un PPD positivo? Que ha desarrollado anticuerpos. Ya, claro, ha desarrollado sus anticuerpos, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué hacen con su Infección paciente? latente. ¿Quién ha dicho eso? Alejandra Chávez. Eso es lo que me indica, jóvenes. Infección latente. ¿Y qué significa una infección latente? Que aún no hay síntomas. Que lo tiene, pero no hay. ¿Que ha habido una reactivación? El cuerpo lo ha No. logrado controlar. Es una infección activa. ¿Quién ha dicho que el cuerpo lo ha logrado controlar? James Valdivia. Es correcto lo que dice James. Entonces es una infección, el paciente está infectado, tiene el micobacterium, pero no está con síntomas. La infección está, entre comillas, controlada. Seguro que tiene sus granulomas, pero la infección está controlada. Pero es una infección latente, dormida. Y eso es lo que me indica el PPD. Ahora, había otra prueba también que también no servía para hacer este diagnóstico. ¿Cuál era? La del interferón gamma. La cuantificación de suero. La del interferón gamma. Es la del interferón gamma, conocida como comercialmente el cuantiferón, ¿no? ¿Cuál era la ventaja del cuantiferón sobre el PPD? Que no tenía la desventaja del falso positivo de la vacuna Calmette-Guerin. Ajá. Cuando su paciente se vacuna con el BCG, puede salir falsamente positivo con el PPD. Y en cambio, en la otra
prueba que es una prueba serológica, que viene a ser la detección del interferón gamma, del cuantiferón, una prueba serológica, se evita ese falso positivo. Y esa es la ventaja del cuantiferón sobre lo que es el PPD. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. Se supone que la vaciloscopia se usa para ver la evolución del tratamiento. Supongamos que el tratamiento, una persona ya tiene tratamiento y se hace la vaciloscopia para ver cómo está. Si sale negativo, no, si sale, claro, si sale negativo es porque ya está curado. Ya, vamos a ver los protocolos. En el protocolo, lo que se indica es que una vez que yo tengo detección de mi paciente, ya sea pues 1, 2, 3 cruces, inicia pues mi tratamiento, ¿no? Y hay distintos esquemas, dependiendo si es nuevo, si es una recaída, si es un paciente que abandonó el tratamiento, si es un paciente inmunosuprimido, hay distintos esquemas. Ya, inicia mi tratamiento de mi paciente. Yo ¿en qué mes lo debo controlar? Lo debo controlar al tercer mes de tratamiento, pero previamente tengo que tener una vaciloscopía base. Se supone que si mi paciente, por ejemplo, ya empezó pues con 3 cruces, se supone que a los 3 meses tiene que disminuir su número de cruces o negativizar. Si bajó a 2 cruces, está bien. Espero otro al siguiente mes y lo vuelvo a evaluar. Si bajó a 1 cruz, estamos yendo bien. Pero si sigue estando en 2 cruces o aumenta de nuevo a 3 cruces, eso ya me indica que hay una ineficacia del tratamiento. Y tengo que hacer estudios de sensibilidad-resistencia. Y tengo que cambiar de esquema por uno que tenga pues mucho más antibióticos antituberculosos. Pero ese es el protocolo. ¿Alguna pregunta más? Si ven en la parte del laboratorio, hay múltiples formas de hacer estudio para la sensibilidad resistencia y también para la misma identificación. Tengan en cuenta que todas estas pruebas que nosotros hemos utilizado pues demoran 60 días para poder definir si es positivo o negativo, si hay presencia, y solamente con eso definimos que es micobacterio, y por las características tubulares que ahora están en boga, bastan horas para poder dar el diagnóstico. La prueba de MOTS todavía demora de 5 a 7 días, pero con MOTS siquiera también ya identificamos que es Mycobacterium tuberculosis y la sensibilidad a rifampicina e isoniazida. Pero con la prueba molecular, y la que está ahorita autorizada por el Ministerio de Salud, por el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, viene a ser el GeneXpert, en la cual es una prueba molecular, la cual vienen con en estos cassettes simplemente se suministra la muestra de esputo, o líquido cefalorraquídeo o orina, se suministra, se ingresa en el equipo y pasadas unas 3-4 horas lanza el diagnóstico. Te indica que es una Mycobacterium, te indica la especie y aparte te indica la sensibilidad a rifampicina y isoniazida. Así, tan rápido. Se supone que si ya sale positivo, esto ya pasa para el otro equipo, que es el Genotype. Incluye bastantes antibióticos y lo suplementa más. Por eso es que actualmente las pruebas moleculares de lo que ahorita está en boga. Y ya pruebas tradicionales como el MOTS, el GRIES, están quedando en desuso. Por supuesto que también hay otras pruebas que se hacen a través del estudio en frascos, con caldos, parecido al hemocultivo, pero son con caldos específicos para el desarrollo de micobacterias. En eso están los métodos Bacter. Pero eso ya son otros tipos de estudios que también sirven para lo mismo, para identificación y también para estudios de sensibilidad y resistencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están viendo el video? ¿Se ve, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Hola colegas de YouTube, este es un video especial en el que aprovechando el Día Mundial de la Tuberculosis hablaremos sobre ella. Es cierto que el día fue el 24 de marzo, pero tuvimos ciertos inconvenientes que ya los solucionamos.
En vista que no subí videos por más de 3 semanas, este tema lo expondré en 4 partes. El primero hablará de etiopatogenia de la tuberculosis. El segundo, donde se verá las formas clínicas y manifestaciones clínicas. El tercero tocará sobre métodos diagnósticos y el último hablaré sobre el tratamiento. Sin más preámbulos, comencemos. En la etiología tenemos que la tuberculosis es una enfermedad producida en el ser humano por los integrantes del Mycobacterium tuberculosis complex, que incluye a Mycobacterium tuberculosis, que es el causante de alrededor del 99% de los casos, el Mycobacterium bovis, que en alguna ocasión fue la causa importante de tuberculosis transmitida por leche no pasteurizada, y que incluye a la cepa modificada BCG. Tenemos además al Mycobacterium africanum, al Mycobacterium microti, al Mycobacterium caneti, al Mycobacterium pinnipedi y al Mycobacterium mungi. Todos los integrantes del complejo Mycobacterium tuberculosis son aerobios estrictos, no esporulan y no producen toxinas que liberan al exterior. Es muy importante recordar que son aerobios estrictos, pues esto nos va a ayudar a entender por qué el Mycobacterium tuberculosis se ubica en ciertas zonas preferentes a nivel del pulmón, además de recordar que no esporulan y no producen toxinas para entender de dónde sale la patología y la patología. Estos son bacilos de 0.5 a 3 micrómetros y que no captan colorante GRAM. Sin embargo, sí se colorean con la tinción de Ziehl-Neelsen. Por su característica ácido resistente, son llamados bacilos ácido alcohol resistentes. Esa resistencia se debe principalmente a que estos microorganismos tienen en la pared celular gran cantidad de ácidos micólicos, de ácidos grasos de cadenas largas y enlaces cruzados y de otros lípidos. Hay otros microorganismos distintos de las micobacterias que son también ácidos resistentes, como las especies de Nocardia, Rhodococcus, Legionella y los protozoarios Isospora y Cryptosporidium. En la pared celular de las micobacterias, los lípidos, como los ácidos micólicos, están unidos a los arabinogal-lactanos y a los peptidoglucanos subyacentes. Esta estructura es causa de la escasa permeabilidad de la pared celular y por tanto de la ineficacia que muestran contra este microorganismo la mayor parte de los antibióticos. Otra molécula más que también forma parte de la pared de las micobacterias es el lipoarabinomanano, que interviene en la patogenia de la interacción a agente patógeno hospedador y favorece la supervivencia del Mycobacterium tuberculosis en el interior de los macrófagos, pero eso lo tocaremos más adelante. Con respecto a la patogenia, vamos a ver que en la historia natural de la tuberculosis podemos distinguir 3 posibles situaciones, condicionadas por las diversas formas de relación entre el Mycobacterium tuberculosis y el huésped. Estas 3 condiciones pueden ser la exposición al Mycobacterium tuberculosis, la infección por Mycobacterium tuberculosis y la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. En la exposición al Mycobacterium tuberculosis tenemos que el hombre enfermo, ya sea al hablar, cantar, reír, estornudar y sobre todo al toser, elimina infinidad de pequeñas microgotas de secreciones respiratorias en forma de aerosoles que están cargadas de micobacterias. Estas partículas de 1 a 5 micrones, que son también llamadas gotas de flush, pueden permanecer en el aire varias horas según el entorno. La transmisión de la enfermedad se produce cuando otra persona inhala el aire que contienen estos núcleos goticulares. Esto ocurre generalmente en el interior de lugares cerrados, pues la ventilación hace que los núcleos goticulares salgan de un espacio contaminado y la luz solar directa mata rápidamente al Mycobacterium tuberculosis. Las microgotas más pequeñas son las que llegan al espacio alveolar, donde inicia una replicación bacteriana lenta que dura un promedio de 14 a 21 días. En el mejor de los posibles escenarios, los macrófagos alveolares, que forman parte de la inmunidad innata o inespecífica, eliminan al bacilo tuberculoso sin intervención de los linfocitos T, de forma que no llega a producirse infección. Se estima que este enlace favorable ocurre en más de la mitad de los sujetos expuestos al bacilo en la población occidental. Ahora hablemos sobre infección por Mycobacterium tuberculosis. Esta tiene lugar cuando los macrófagos alveolares no son capaces de contener y eliminar al bacilo en un primer momento. Se produce así su replicación inicialmente a nivel alveolar, con posterior diseminación mediante los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos regionales. La expresión radiológica de este proceso origina el denominado complejo primario de Ghon, que es la suma de una neumonitis, linfangitis más adenitis. Tras el drenaje linfático, el germen alcanza la sangre, diseminándose por vía hematógena al resto de órganos. Esta diseminación hematógena suele ser silente
y se acompaña de la aparición de una hipersensibilidad retardada o celular tipo 4 al microorganismo en la que participan los linfocitos T que forman parte de la inmunidad específica o adquirida. ¿Y cómo ocurre esto? Los macrófagos, al fagocitar a las bacterias, presentan en su superficie péptidos de Mycobacterium tuberculosis, que son reconocidas por los linfocitos T CD4 específicos, estableciéndose una relación de estimulación recíproca mediada por citocina entre ambas células. Si esta relación deriva en la diferenciación de dichos CD4 a un fenotipo 1, este es capaz de activar al macrófago a través de la liberación de interferón gamma, factor de necrosis alfa e interleucina 12, dando lugar a la transformación del macrófago en una célula epiteloide y formándose granulomas que mantienen contenido. Aunque el Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir en su interior, su crecimiento se ve inhibido por la baja presión de oxígeno y la presencia de un pH ácido, permaneciendo así en estado latente durante meses, años o en más del 90% toda la vida del sujeto. Algunas veces la infección se ubica no solo en el pulmón, sino que se extiende también a los ganglios torácicos, que a veces se calcifican posteriormente, lo que se conoce como complejo bipolar de Ranke. Como tercera posible situación, encontramos a la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis, o también llamada tuberculosis activa. Cuando la respuesta inmune es insuficiente, se da lo que se conoce como enfermedad de tuberculosis, que en la mayoría de los casos se da en los 2 primeros años siguientes a la primera infección, y tan solo el 10% de los infectados por Mycobacterium tuberculosis desarrollarán enfermedad en algún momento de su vida. Tiene mayor riesgo de enfermar en los contactos recientes, los niños menores de 5 años, los coinfectados por VIH y los pacientes inmunodeprimidos. Stiblo señala que cuando la infección por Mycobacterium tuberculosis se desarrolla en una persona que nunca estuvo infectada previamente, debería llamarse tuberculosis primaria. Si la enfermedad se desarrolla en una persona previamente infectada por la tuberculosis, propone llamarla tuberculosis secundaria o tuberculosis postprimaria, que lo hace habitualmente desde un foco residual de la tuberculosis primaria, lo que se conoce como reinfección endógena, o por una nueva infección externa, lo que se conoce como reinfección exógena. La nueva infección o la infección repetida en una persona que ya ha tenido una infección primaria sigue considerándose todavía tuberculosis primaria, y es por ello que, para términos epidemiológicos, se recomienda que se clasifique como tuberculosis primaria toda tuberculosis desarrollada y diagnosticada dentro de los 5 años siguientes al desarrollo de la infección primaria, y como tuberculosis secundaria a toda tuberculosis diagnosticada más de 5 años después de la infección primaria. Bueno, colegas, eso ha sido todo por esta primera parte, pero antes de en este video vamos a ver La muestra más adecuada para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar es el esputo obtenido por expectoración espontánea tras un golpe de tos profunda. La tuberculosis es una enfermedad de elevada contagiosidad. Es muy importante obtener y procesar las muestras bajo condiciones en las que la probabilidad de contagio sea mínima. El esputo debe depositarse en un envase de boca ancha con cierre hermético y tapa de rosca. Debe ser de plástico, desechable y transparente o semitransparente para poder observar las características y calidad de la muestra. Además, debe etiquetarse con los datos del paciente siempre en la pared del bote, nunca en la tapa del mismo. Para el procesado de la muestra necesitaremos guantes y mascarilla, portaobjetos, lápiz o marcador para los portaobjetos, mechero de gas o alcohol, varillas o palillos de madera, reactivos para la tinción, agua, fucsina fenicada, alcohol clorhídrico al 3% y azul de metileno, y un recipiente con desinfectante, hipoclorito de sodio al 1%, fenol al 5%, para desechar el material utilizado.
En caso de que la superficie de trabajo no pueda desinfectarse, será necesario papel, vidrio o bandejas para cubrirla que luego han de desecharse o desinfectarse. Colocarse guantes desechables o domésticos en caso de no tener desechables y mascarilla antes de comenzar a manipular la muestra. Rotular el portaobjetos con el nombre del paciente o sus iniciales. En caso de disponer de mecheros de gas o de alcohol, abrir el envase que contiene la muestra por detrás de la llama del mechero para protegerse de posibles aerosoles. Con la ayuda de una varilla o palillo de madera, tomar la muestra desde el envase. Extender la muestra sobre la parte central del portaobjetos. Las partes más purulentas y densas del esputo son las que deben utilizarse, ya que son las que con mayor probabilidad contendrán las bacterias. Se debe tener cuidado de que no resulte una extensión demasiado densa o demasiado fina, lo que dificultará la visualización y por tanto el diagnóstico. Dejar secar las preparaciones a temperatura ambiente. Una vez que estén completamente secas, podrán ser teñidas. Los bacilos tuberculosos resisten la decoloración con alcohol ácido. El material que necesitaremos para teñir las muestras y visibilizarlos en el microscopio es un mechero de alcohol o gas, fucsina penicada, alcohol clorhídrico al 3%, azul de metileno y agua. Rejilla para disponer los portaobjetos. Como primer paso, una vez que las muestras de esputo están secas, deben fijarse pasándolas 2 o 3 veces por encima de la llama de un mechero, con cuidado de no calentarlas demasiado. Colocar las preparaciones en las varillas de metal sobre las que se vayan a realizar la tinción. Es importante evitar que caiga agua del grifo sobre la preparación. Cubrir la preparación con el reactivo fucsina fenicada. Calentar hasta que emita vapores, pero sin dejar que el colorante hierva, evitando que llegue a hacer burbujas. Dejar enfriar unos segundos y repetir otras 2 veces el calentamiento. Lavar con agua. Decolorar con alcohol clorhídrico al 3% hasta que la preparación quede totalmente decolorada. Lavar con agua. Cubrir la preparación con el reactivo azul de metileno durante 30 segundos. Lavar con agua. Dejar secar la preparación en posición vertical y visualizar en el microscopio. Las preparaciones se observarán al microscopio mediante el objetivo de 100 aumentos y con aceite de inmersión. Los bacilos tuberculosos se observan como filamentos o bastones finos, ligeramente curvados de color fucsia sobre fondo azul. Para no repetir campos microscópicos, se considera que la muestra es adecuada al diagnóstico si presenta más de 25 pmn y menos de 10 células epiteliales por campo de 100 aumentos. Se deben examinar sistemáticamente 100 campos microscópicos y contar el número de bacilos ácido-alcohol resistentes identificados en cada uno. Una vez terminada la lectura de cada muestra, se limpiará el objetivo con un trozo de papel absorbente y se anotará el resultado en el libro de registro. Es importante anotar también en una libreta los datos del paciente, la fecha de recepción y características de la muestra, así como el resultado del examen. De esta manera, se pueden obtener un registro y control del número de casos de tuberculosis en la zona.
Listo, jóvenes. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar aproximadamente para que los bacilos en la baciloscopía, por ejemplo, cuando tiene el tratamiento dijo que habían bacilos muertos? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que deje de botar y hacer la baciloscopía negativa? En el tratamiento, como les dije, según el protocolo del Ministerio de Salud, una vez inició el esquema de tratamiento se tiene que esperar 3 meses para que vea la efectividad de tratamiento. ¿Y cómo controlas el tratamiento? Volviendo a hacer baciloscopías. Y todo se va relacionando en base a la baciloscopía basal. Inicialmente tuviste un paciente que tiene 3 cruces de positividad, se supone que al momento de control tiene que disminuir. No tiene tampoco que estar igual al número de cruces, tiene que disminuir. Si no está disminuyendo, eso significa que el tratamiento está yendo por mal camino. O es que el microorganismo ha creado resistencia o que también primigeniamente era resistente. Entonces tienes que modificar el tratamiento. ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro, jóvenes? Doctor, una pregunta. Sí. Si una persona ya tuvo tuberculosis y tomó todo el esquema de tratamiento ya por 6 meses, y si le contagia a otra persona, la persona contagiada tendría resistencia a los medicamentos que ya tomó el paciente durante todo el tratamiento. A ver, me estás diciendo un paciente que está positivo, ha iniciado tratamiento. Ya terminó todo, digamos. Ya terminó el tratamiento, ya se curó. Pero, y digamos, vuelve no sé si decir caer. O sea, a pesar de haber tomado el tratamiento, vuelve a reincidir. Todo. Ya, Después digamos, de es un paciente que se curó y se vuelve a reinfectar, digámoslo así. Sí. Ya. Sí, es un paciente que se ha vuelto a reinfectar, siempre tienen que tener en cuenta sino que se tiene que ver sus contactos. Y si fue en el ámbito familiar, si fue en el ámbito laboral, no se tu paciente ha recibido su tratamiento, lo ha culminado exitosamente, pero si vuelve a tener contacto con las personas que le contagiaron, es lógicamente que va a volver a reinfectarse. El hecho de que se cure no significa que esté desarrollando una inmunidad o que tenga algún tipo de memoria su sistema inmunológico, no. Si él vuelve a tener contacto con el Mycobacterium, es lógicamente que se puede volver a contagiar. Por eso es importante ver el antecedente epidemiológico, cómo se produjo el contagio en el inicio. Y se tienen que ver esos tres ámbitos, porque se tienen que también tratar los contactos. Y se tiene que advertir al paciente de que se tiene que tratar esos contactos. Si no, va a volver a abrir una reinfección. Y es lógicamente que al volver una reinfección, puede ser que el paciente ya haya desarrollado resistencia. Y se tiene que modificar el tratamiento. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Doctor, yo tengo una pregunta para respecto a... escuché que dijeron que el pasito que hemos dado para segunda fase, como era solo uno, valía 3 puntos. ¿Es verdad, doctor? ¿Cuál pasito? El de ayer es el examen de fase, ¿no? Sí, el que hemos dado el domingo. El que anda el domingo se tiene que promediar con el otro. Creo que han sido 2 pasitos que han dado, ¿no? Es que de segunda fase solo hemos dado un pasito. ¿Cuántos pasitos han dado? Un pasito de segunda fase. No, han dado 2. Han dado uno de segunda fase, creo que han dado 2 o uno solo. No recuerdo. De la segunda fase hemos dado lo de la semana pasada, doctor. Solo Claro, hemos la dado el semana domingo, pasada doctor. Y solo ha y sido un el que pasito. anda del domingo. Entonces esos 2 exámenes se tienen que promediar. Ahora, a ver, déjenme ver. Acá está la autoría, nos indicó los puntajes.
Porque el examen, creo, de fase es sobre 15 puntos. ¿Qué les indicó la doctora? No, todavía de momento no nos ha dicho. A ver, lo que yo tengo indicado acá es primeras prácticas, más de así. Ya, intervenciones 2 puntos. Los pasitos 3 puntos. Y el examen práctico 15 puntos. Es lo que hasta ahorita tengo indicado. Pero los pasitos tienen una equivalencia de 3 puntos. Si han dado 2, se tienen que promediar, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo indicado. Entonces así van a ser las calificaciones para esta segunda fase. Doctor, en las notas de primera fase, ¿consideró a los 2 pasitos que dimos o solo uno? Se ha considerado todo. Se ha considerado todo. Porque todo está en el sistema y todo eso se nos ha proporcionado para sacar los promedios. Doctor, una pregunta del tema. ¿Cuánto se recomienda para la toma de muestra correcta? ¿Cómo? ¿Cuál es el momento idóneo para la toma de muestra? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Me escuchan? Doctor, sí lo escuchamos, pero creo que Leslie ha perdido comunicación. ¿Cuál es la pregunta? No le he escuchado bien, va a disculpar. No Ahora le he sí, escuchado bien. doctor. ¿Me puede repetir? Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cantidad de muestra que se debería recolectar? Y quería saber si es que varía, si la persona tiene hemoptisis. Bueno, la muestra ideal pues, viene a ser más o menos unos 3 a 5 centímetros cúbicos de esputo. Por eso es que también al paciente lo más idóneo es que se le indique que en su casa haga el procedimiento. Pero tengan en cuenta que a veces son pacientes que no los van a volver a ver nunca. Entonces, al momento de la consulta se le capta y se le pide en ese momento que obtenga pues, la muestra. Y se supone que esa debería ser la mejor muestra porque tiene que ser supervisada por la enfermera. Pero lastimosamente, pues no todas las licenciadas cumplen bien su trabajo. A veces al paciente lo mandan, ¿sabes qué? Corre al baño, vete por ahí, obtienes la muestra y me la traes. Lo cual pues no es lo correcto. Como le dije, cuando está en el centro de salud, pues, bueno, que es un centro de atención primaria, la obtención de la muestra debe ser supervisada. Se debe supervisar que el paciente haga todo el esfuerzo para obtener un esputo. Y más o menos se debe obtener entre 3 a 5 centímetros cúbicos de muestra. Doctor, pero y al hacer el esfuerzo, digamos como le digo a una paciente que tiene hemoptisis, está botando sangre, entonces, y si hace esfuerzo no sería peor, o sea, se recomienda otra Si cosa. es un paciente que tiene hemoptisis y está pues con un sangrado profuso, lógicamente que no lo vas a tener en primer lugar en tu consulta, lo tienes que mandar a emergencia, tiene que ser hospitalizado. Porque hay pacientes que tienen hemoptisis y hacer estos esfuerzos pueden tener una hemoptisis masiva y se mueren. Entonces ya el hecho de tener una hemoptisis activa ya es una emergencia y no puedes tenerlo en un centro de atención primaria, tendría que ir por emergencia. Oh, ok. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Listo, jóvenes. Entonces ya nos vemos el día de mañana. Cuídense, por favor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.